Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque 1000 caigan a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Así es, bendito Señor. En este momento queremos entrar ante tu presencia con acción de gracias y queremos cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, porque tú has mostrado tu bondad y tu fidelidad para con este tu pueblo. Gracias, Señor, porque nosotros te hemos podido poner a ti como nuestro refugio, al Altísimo por nuestra habitación, y por eso nosotros sabemos, Señor, que a tus ángeles tú ordenas acerca de cada uno de nosotros para que guarden todos nuestros caminos. Gracias porque tú nos has protegido, bendito Señor, porque plaga no ha tocado nuestra morada y porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Hoy queremos pedirte, Señor, que tomes el control de esta reunión, que seas moviéndote en cada uno de nuestros corazones, que nos llenes de gozo, que es nuestra fortaleza, y que impartas en este momento de tu paz. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas estoy aquí, entraré en Jerusalén.
En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad vuestro corazón delante de Él, Dios es nuestro refugio. Así es, amado Señor, hoy queremos reconocer que solamente tú eres nuestro refugio y que solamente a la sombra de tus alas podemos habitar seguros. Por eso hoy reconocemos que nuestra alma tiene sed de ti y nuestra carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Por eso hoy te pedimos que nos llenes y nos refresques con el agua de tu Santo Espíritu y que seas, Señor, sellando cada uno de nuestros corazones con tu presencia. Hoy reconocemos que tú has sido nuestro socorro y que a la sombra de tus alas podemos cantar gozosos, bendito Señor, y solamente a ti se aferra nuestra alma. Por eso hoy todo el pueblo que tú has redimido queremos cantar con gozo y queremos bendecir tu santo nombre, bendito Señor. Queremos hacer oír la voz de nuestra alabanza porque eres tú quien nos guarda con vida. Tú, Señor, no permites que nuestros pies resbalen, porque tú, bendito Padre, estás para guiarnos y para guardarnos. Hoy te pedimos, Señor, que sigas ministrando tu presencia a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. De gloria en gloria te veo,
Gracias, amado Señor, porque podemos seguir en tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente en torno a ti para recibir de la vida que tú nos quieres entregar. Hoy, Señor, queremos como hermanos darte gracias por la vida del apóstol y de toda su casa, porque tú lo has instruido en justicia y en verdad, y le has dado, Señor, más revelación para que dirija al pueblo que tú, Señor, le has encomendado. Te pedimos que lo bendigas, que lo sigas llenando de tu favor. Y también, Señor, en este momento queremos pedirte por la vida del pastor Leonardo, para que tú unjas sus labios, bendito Señor, y para que él pueda hablarnos de tu parte, Señor. Que por medio de la palabra, en este momento, los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de tu llamamiento. Te pedimos, Señor, que toques cada una de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 11. Dice la palabra: Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Señor, nos humillamos delante de ti. Hoy nos rendimos delante de ti, Padre eterno. Hoy recibe nuestras alabanzas, nuestra gratitud. Te damos el honor, el reconocimiento, que todo lo que tenemos procede de tu mano, Señor. Nos humillamos, Padre eterno, y te pedimos, Señor, que tú nos hables tu palabra, que nos vivifiques con ella. Tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Te damos el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer acá la Nueva Versión Internacional. Todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Bien, estamos en Josué 14:11, donde están conversando Josué y Caleb en una conversación que Caleb propone para recordarle a Josué acerca de algo que Dios había dicho acerca de ellos dos. Como sabemos, ya para este punto, Josué 14, Moisés había fallecido y había quedado el pueblo de Israel bajo la dirección de Josué. Y fue con Josué que entraron a poseer esa tierra que tanto se habían demorado en heredar. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel pues se demoró muchísimo en heredar esa promesa de parte de Dios, que era la tierra prometida, la tierra, el territorio que Dios le había prometido a Abraham mucho tiempo antes. Y ese retraso fue básicamente por su terquedad, fue básicamente por su desobediencia, porque habían conductas de ellos que desagradaron muy fuerte al Señor. Muchos de ellos de corazón no estaban con el Señor y esa generación quedó sin heredar, se murió en el desierto. Es decir, eran personas que no tenían unanimidad con Dios en el sentir. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, ellos no sentían en su corazón estar de acuerdo con el propósito de Dios de llevarlos a una tierra. Siempre estuvieron resistiendo, siempre estuvieron quejándose, siempre estuvieron proponiendo volvamos atrás. Se quejaban por la comida, se quejaban por la falta de agua, se quejaban por una cosa, por la otra. Es decir, ellos no les pareció que el peregrinar que estaban haciendo
era para cumplir un propósito de Dios muy bueno con ellos, después de haberlos sacado de la esclavitud, sino que, bueno, ya sabemos que tuvieron gran cantidad de tropiezos con la autoridad que en ese momento era Moisés, y bueno, tuvieron idolatría, es decir, era un pueblo que divagaba en su corazón, pero que no estaban concentrados en lo que Dios les había propuesto. Y esa fue la razón, junto con muchos otros aspectos, por la que no lograron entrar. De esa generación entran dos, ¿sí? Y la generación más joven, de 20 años para abajo, que salió, ¿sí?, de Egipto. Entonces, esos dos que sí entraron fueron Josué y Caleb. Y Caleb particularmente le está recordando a Josué aquí, le está diciendo que le permita poseer, ir a conquistar un territorio llamado Hebrón, porque por medio de Moisés Dios había dicho que la tierra que pisó Caleb le iba a ser dada. Ahora, lo que llama la atención es que Caleb en este momento tiene 85 años. Y el momento en el que Dios le dijo que la tierra que oyó su pie iba a ser de él, en ese momento él tenía 40 años, que fue y coincide con el momento en el que ellos fueron enviados como espías, Josué, Caleb y otras 10 personas. Entonces, han pasado 45 años de lo que le fue dada esa promesa y vemos a Caleb con una actitud y con un temple y con una posición bien bonita, interesante y admirable, porque él le está diciendo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Y esa es la característica que hace que Caleb se destaque junto con Josué, pero hoy particularmente hablemos de Caleb, que hace que se destaquen estas personas, este personaje, Caleb. Porque Dios de Caleb dice algo bien bonito, que ojalá nos podamos siquiera acercar a esa conducta de Caleb, de fe, porque note esto, yo quiero que seamos claros en lo siguiente, y es que Caleb se destaca es por la fe que tiene, por su actitud de fe, por su comportamiento, por su conducta de fe. No estamos hablando de la ley, no estamos hablando de nada de eso, aunque eso podría ser tema de otro momento, ¿sí? Pero en este momento estamos considerando cómo se portaba Caleb frente a lo que Dios había prometido, cómo Caleb sí aprobaba el propósito de Dios en su vida y estaba comprometido con ese propósito. ¿Sí? Entonces, si regresamos en algunos pasajes antes, vemos que Dios dice: a mi siervo Caleb lo voy a hacer heredar porque hubo en él otro espíritu. Y eso lo hemos ya estudiado varias veces. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Entonces, el comportamiento que lo distingue a Caleb es ese que vemos también más adelante en el libro de Josué, pero aquí también sobresale por eso. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Mire, que hubo una decisión de ir en pos de lo que Dios le había prometido. Dice: yo le meteré en la tierra en donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, Dios declara esto sobre Caleb y Caleb recibió esa promesa y aguantó 45 años esperando el cumplimiento de esa promesa. Este hombre es realmente admirable y tenemos muchísimo que aprender de él. ¿Qué significa otro espíritu? Se puede entender de la siguiente manera: otra actitud, así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Otras versiones lo traducen como otro comportamiento. ¿Sí? Hay una que dice: se portó diferente. Entonces, ¿qué era lo que Caleb entendía? Caleb entendía que si él se comprometía con el propósito de Dios, le creía a Dios y le agradaba a Dios, ¿sí?, él iba a heredar esa promesa que Dios les había hecho de poseer tierra. La posesión de la tierra para Caleb era algo muy motivador, porque él venía de la condición de esclavitud, de desposeído.
Entonces la promesa era la libertad, que ya la habían tenido, además de eso era la posesión de la tierra. Qué bueno, ¿por qué? Porque una nación que no tenga territorio, pues no puede ejercer su soberanía, no puede ejercer su libertad, no puede estar plenamente en bienestar, ¿sí? Nosotros sabemos que Israel ha tenido más de una temporada así. De hecho, hasta hace unos pocos años eran un pueblo sin territorio, ¿sí? Pocos años, pues, son toda una vida para muchos, pero realmente son pocos de acuerdo a la cronología del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces nosotros vemos que mucho tiempo vivieron así como un pueblo desposeído. Y en los tiempos que vivieron en Egipto estaban desposeídos, eran esclavos, no tenían derecho a nada. La comida era racionada. Entonces Caleb cree lo que Dios le dijo, se compromete con eso y hace unas declaraciones en otros pasajes, ¿sí? Donde dice, si Dios se agradare de nosotros, les dice a los demás espías. Sí, en Números también, capítulo 14, versículo 8, un poquito más atrás, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra por donde pasamos para recorrerla. Es tierra en gran manera buena. Es decir, Él estaba de acuerdo con Dios que la tierra era buena. Mira, aquí vamos aprendiendo varias cosas. Lo primero, nosotros no vamos a ir a ningún lado obligados. El Señor nos ha llamado, a quienes somos parte de su pueblo en esta generación, a unos planes que Él tiene con nosotros excelentes, ¿sí? Si nosotros no creemos eso y si nosotros no tenemos esa percepción de lo bueno que ha sido Dios en participarnos ese propósito, y si nosotros no nos comprometemos con eso, no vamos a ningún lado. O sea, uno no entra si no realmente, o uno no hereda si no hay una contribución, ¿sí? Y nuestra contribución es fundamentalmente una actitud de fe para poder llegar al fin que el Señor nos ha marcado, nos ha propuesto. Entonces, Caleb les decía a los demás espías que estaban diciendo, no vamos, allá hay gente muy grande, esa tierra es infranqueable, es una tierra que no es tan buena como dicen, bueno, en fin, que hicieron desfallecer al pueblo. Les dice, no, vamos, es una tierra en gran manera buena, si el Señor se agrada de nosotros, vamos a entrar. Entonces, esa es una fe que conquista, esa es una fe que avanza, esa es una fe que consigue que Dios se mueva en la vida de las personas. Es ese tipo de fe que nosotros debemos imitar. No es una fe mediocre, quejumbrosa, una fe que se zafa de los compromisos con Dios, que está distraído, que está viendo para atrás. Y lo digo para que nosotros lo tengamos claro, porque a veces hace falta que alguien le diga al pueblo de Dios que hay actitudes que nos retrasan el cumplimiento de las promesas 1 y 2, que nos que nos quitan efectividad en la práctica de fe, ¿sí? Nos quitan efectividad y a veces no sabemos cuáles son, ¿sí? Entonces Caleb dice, sí se agradare. ¿Y de qué se agrada el Señor? Fundamentalmente se agrada de que le creamos y de que estemos convencidos que Él puede, porque hay una característica, y es que Caleb creía que Dios podía, ¿sí? Por eso dice aquí, mire, en el versículo 8 dice, de nosotros, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Y nos la entregará. Es decir, la fe que agrada al Señor consiste en creer que Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y eso es suficiente para que nosotros sigamos un propósito que Él nos marca, que a veces no tenemos ni tan claro, ¿sí? Pero Él sí puede hacerlo. Y nos dará tierra que fluye leche y miel. Otro, versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes. Mucho de lo que los espías estaban manifestando era su rebeldía. Es decir, la rebeldía se manifiesta en oposición a los designios de la autoridad. Así es, la rebeldía, ¿sí? Bajo cualquier argumento.
Sí. Entonces la rebeldía que vemos en el pueblo de Israel era que Dios decía para acá y ellos decían no. Dios decía con Moisés y ellos decían no. Dios decía maná y ellos se quejaban del maná. Dios les decía otra clase de comida y bueno, en fin. Dios les decía adórenme solo a mí y adoraban a otros. ¿Estamos de acuerdo? Rebeldes. Un pueblo rebelde es un pueblo que no se puede gobernar. Es un pueblo que va en contravía de su propio progreso. La rebeldía no es un camino que Dios apruebe y tampoco socialmente no ha prosperado ningún pueblo rebelde. Los pueblos más prósperos, ¿sí?, de la tierra en esta temporada son pueblos con raíces muy diferentes. Son pueblos con conductas diferentes, ¿sí?, disciplinados, civilizados, respetuosos de la autoridad. Ningún país es perfecto, lógicamente. Por más, lo que pasa es que nosotros de pronto vemos que nuestro país pues es bien difícil, pero hay países mejores, pero no son perfectos, hay problemas, la justicia falla y todo, pero son mejores. Y en una de las cosas en que son mejores es en la disciplina del ciudadano, en que acatan las órdenes de la autoridad. Las autoridades también se someten a las propias leyes, en fin, hay un respeto de las instituciones, pero esas sociedades vandálicas, rebeldes, esas sociedades que cultivan la protesta y que promueven la protesta violenta, la protesta sin fundamentos, esas no van para ningún lado, ¿sí? Entonces, la rebeldía es algo que no agrada a Dios, por eso dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. O sea, a mí me llama mucho la atención la mentalidad de Caleb. Caleb cree en el Señor y está animado. Qué difícil es mantener el ánimo. Mire, a nosotros cada circunstancia en la vida puede y tiene el potencial de hacernos perder el ánimo. Nosotros a veces estamos muy animados, pero a veces perdemos ese ánimo. A veces las discusiones, la falta de entendimiento, los procesos, la rutina. Por eso es que nosotros somos personas y culturas que fácilmente abandonan lo que emprenden. Se empieza un proyecto, un proceso formativo y se abandona. ¿Por qué? Porque hay tramos de desánimo, donde uno no ve el futuro, donde uno no ve que está avanzando. Es allí, mis hermanos, donde Caleb nos da a nosotros una enseñanza. Es decir, Caleb tiene una actitud vencedora, una actitud comprometida, no perdió el ánimo. Yo le aseguro que él tuvo momentos, pero lo que llama la atención es que 45 años después de que le fue dada la promesa, él dice, yo tengo la misma fuerza. Ahora, no es que se le iban a dar en bandeja, como dicen, aquí está Hebrón, cójalo y ubíquese. No, él dijo, yo voy y saco a los anaseos que están allí. Y si nosotros estudiamos la Biblia, los anaseos eran descendientes de gigantes, es decir, hombres de gran estatura. Caleb llama la atención porque él se pone frente al desafío, cree en el Dios que tiene y emprende la acción para la conquista. ¿Sí? Llamativo, este hombre es bien interesante. Nosotros debemos entender que si nosotros no tenemos siquiera cierta similitud con él, va a ser muy fácil que en el camino nos perdamos el ánimo, comenzamos a creer que no vamos para ningún lado. Mire, que vuelvo a decirlo y creo que vale la pena repetirlo, qué fácil es perder el ánimo a nosotros. ¿Sí? Y no estoy hablando de años, sino a veces de día con día. Un día uno está animado, el otro no. Una semana sí, haces lo que debes hacer, otra semana no. ¿Sí? Y así meses y años. Pero mantenerse creyendo es una actitud muy, muy especial de Caleb. Y eso fue lo que logró que él finalmente obtuviera la herencia que él quería. Él quería Hebrón y Dios le dio Hebrón. ¿Sí? Él quería Hebrón y él echó fuera a los
a los ocupantes de esa tierra. Eso es lo que llama la atención. Entonces es una actitud, mis hermanos, de firmeza, de determinación, de creer lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Ahora usted me dirá, ¿y nosotros eso cómo nos aplica? Bueno, nosotros somos un pueblo que podemos heredar todas las promesas que a Abraham se le dieron. ¿Sí? Y tenemos la salvación. Sí tenemos algunas diferencias con el pueblo de Israel, pero en cuanto al propósito particular de eso, del pueblo con nosotros, los creyentes de todos los pueblos, de todas las naciones, pero estamos llamados por el mismo Dios. Sí, estamos llamados por el mismo Dios. Y ese Dios nos ha dado acceso al reino de los cielos, entrada, y todas las bendiciones en los lugares celestiales y en la tierra, dádivas, avance, conquista, profecías, nos ha dado profecías. La palabra profética más segura es la de la palabra de Dios, la de la Escritura. Cuando usted quiera saber qué es lo que el Señor dice acerca de usted, lea la palabra de Dios con fe, creyendo, y van a haber palabras que el Señor le va a dar como rema. Como rema significa que se revelan hacia usted, como que son dirigidas para usted. ¿Sí? Cuando nosotros creemos la palabra que hemos recibido, ¿sí?, allí nosotros comenzamos a ir en pos de esos propósitos de Dios. Yo recuerdo hace muchos años una de las promesas que mi padre creyó y que nos transmitía a nosotros siendo niños. Cuando él comenzó en el camino, él leyó un pasaje que está en el Antiguo Testamento que declara lo siguiente: que el Señor nos va a hacer cabeza y no cola, y que prestarás y no pedirás prestado. Vamos a buscarlo. Mire lo que dice. Sí, en Deuteronomio 28. Te pondré por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Esta es una promesa sobre Israel, pero cuando una persona de fe la cree y siente que Dios le está dirigiendo ese mensaje, eso fue lo que sintió mi padre por medio del Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo tiene un rol tan importante, es porque Él escudriña el propósito de Dios y nos lo revela a nosotros. Y mi padre lo creyó. Sí. Y cuando nosotros éramos cola, y a mí no me da vergüenza reconocer eso, nosotros como familia éramos cola antes de que el Señor nos tomara. Nada sobresalía de nosotros. Sí. Éramos una familia, un grupo familiar con obstáculos. Así hay mucha gente en la sociedad. ¿Sí? Pero éramos especialmente débiles, yo pues lo veo así, ¿no? Y el Señor nos miró y se compadeció y comenzó un propósito, ¿sí?, de servirle al Señor, porque nosotros no debemos ir detrás de las bendiciones, debemos ir en pos del que bendice. ¿Sí? Las bendiciones van a venir mientras nosotros sigamos al que bendice. Es decir, así como mi padre creyó esto, también creyó la necesidad y el encargo de Dios de servirlo. Y nosotros desde pequeños comenzamos a servirlo y hemos ido creyendo, hemos creído las promesas del Señor. Nos falta mucho por heredar, pero ya hemos heredado bastante. Y ¿sabe una cosa? La característica es que se ha creído la palabra y hemos vivido el proceso del Señor. Es muy fácil desanimarse, como les digo. Es muy fácil perder el enfoque. Mire nomás cuánto le dura a la gente todo lo que emprende. Dicen, voy a hacer ejercicio, no les dura nada. A la mayoría, pues es así. Voy a aprender esto, voy a aprender lo otro, no les dura nada. Sí. Y si vemos a Caleb, vemos una actitud muy diferente. Porque el Señor va a llevarte
con tu contribución. ¿Cuál es tu contribución? Creerle. El Señor de ustedes ha hablado bien. Él quiere hacerlos sobresalir, quiere prosperarlos, quiere liberarlos, ¿sí? Ha hablado bien de sus familias, ha hablado bien de sus generaciones. Quiere hacerlos siervos de Él. Esto no tiene nada que ver con ser prominente, ni ser notorio, ni ser visible, pero somos siervos de Él. Sí. Entonces, cuando nos desanimamos, y yo no estoy juzgando el desánimo porque yo lo he sentido, por eso es que le digo que este hombre es admirable. En el desánimo, nosotros normalmente podemos errar cuando hablamos desanimados o cuando tomamos decisiones en estado de desánimo. No, creamos, sigamos creyendo y soportemos los tiempos. A veces vamos a tener más, vamos a tener menos. A veces vamos a estar vigilados, otras veces no. ¿Sí? A veces vamos a estar estimulados por hermanos, familia, amigos, compañeros de iglesia, otras veces no. Pero no estamos siguiendo a ningún hombre, estamos siguiendo al invisible, a Dios, por medio de Cristo Jesús. Entonces vamos a volver acá al pasaje que citamos en Josué. En Josué 14 dice: todavía estoy tan fuerte, mire. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame esa tierra. Mire qué actitud tan bonita. Sí. Por eso es que nosotros debemos cultivar la disciplina en general, en todos los aspectos de la vida. Porque si nosotros también tenemos la fe y creemos disciplinadamente, conquistaremos, mi hermano. Promesas del Señor. Sí. De Caleb aprendemos eso y la importancia de una buena actitud. Entonces, ¿qué vemos en la gente? Que la gente no persevera en el servicio. ¿Sí? Mucha gente pide servicio, por ejemplo, dice, permítanme servir, permítanme asistir, permítanme, y no permanecen en el servicio. Vienen circunstancias que los apartan. A veces situaciones que no les gustan a esas personas les hacen perder el enfoque, los desaniman, ¿sí? A veces también vamos a ver que hay gente que dice, no, es que eso a mí no me sirve para nada, eso está bien para los pastores, eso está bien para los que trabajan de eso. No, no es así. Si yo estoy en este lugar, en esta posición que Dios me ha dado, que es modesta, yo sé, nadie me lo tiene que decir, yo sé que el Señor me ha dado una posición que yo agradezco, no la merezco, pero tampoco es, no es la más alta posición. Pero si estoy aquí es porque un día le creí que el Señor quería hacer algo conmigo. ¿Sí? Y poco a poco hemos ido avanzando y han habido momentos y siguen habiendo momentos, pero el Señor nos quiere llevar de menos a más. Entonces, ser fieles en el servicio, en las delegaciones, en el propósito colectivo que llevamos como iglesia, porque cada uno está tratando con un Dios de propósitos colectivos e individuales para con cada uno de nosotros. Por eso es que Dios dice, yo lo meteré, a Caleb lo meto yo, porque tuvo esa actitud. ¿Sí? Entonces, en Caleb se ve una actitud que resalta por su compromiso, por su fe, porque no fluctuó. Eso no es fácil. Y seguramente si le preguntamos, él va a decir, no, yo tuve varios momentos donde se me vino el pensamiento de que no iba a suceder lo que Dios había dicho, o que yo iba a morir en el desierto. Pero esos pensamientos son los que tenemos que vencer. Los pensamientos de engaño, de mediocridad, los pensamientos de tibieza, los pensamientos que nos hacen perder la visión. Si usted tiene pensamientos que le hacen perder la visión, deséchelos, descártelos, siga adelante, crea.
Ahora dice ahí, es que yo no veo avance. Hay temporadas así donde uno no ve avance. Pero estoy seguro que todos han tenido avances con el Señor, bastantes. Y es eso lo que debemos pelear, lo que debemos sostener. Ahora, hay un pasaje que me llama la atención, está en Hebreos. Sí, en Hebreos 12. Eso es una palabra para la iglesia. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entre ellos está Caleb, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera de fe, es creerle al Señor, sus promesas, su palabra. Y Él nos va a dirigir hacia el bienestar, ¿sí? Y finalmente heredar la vida eterna. Y esto no nos debe asustar. La palabra bendición está muy mencionada en la Escritura. Las bendiciones son todo lo que el Señor nos ha prometido, nos quiere dar y que poco a poco vamos obteniendo, ¿sí? La actitud para recibir bendición es la de Caleb, para conseguir las bendiciones. No es una actitud inestable, quebradiza, no es una actitud que se enoja fácilmente o que aborta fácilmente el propósito de Dios o que se rinde fácilmente. No funciona así. Las bendiciones el Señor las quiere dar, algunas ya las hemos recibido, pero hay otras que debemos seguir un camino, una carrera que va a derivar en eso. Ahora, la más grande bendición, si usted me dice, ¿y cuáles bendiciones terrenales, pastor? No, empecemos por la más grande bendición, que nosotros entremos al reino de los cielos con galardones, porque vamos a entrar todos los que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Todos los que hemos creído en Cristo somos salvos, porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, serás salvo. Sí, somos salvos, pero queremos entrar con galardones, o sea, esa es la idea, entrar con galardones al reino de los cielos. Sí, eso es importante. Pero de ahí para allá, pues hay muchísimas más bendiciones terrenales. El Señor nos va a hacer conquistar una buena condición, una condición que se asemeje a la de un hijo de Él, ¿sí? No de un esclavo, y eso poco a poco nos lo va dando, pero con paciencia, con ánimo, con el deseo de que el Señor se manifieste en nuestras vidas. El Señor puede con todo lo que usted lo quebranta hoy. A ustedes le están de pronto haciendo injusticia, está pasándola mal, lo defraudan, en fin, usted se siente desanimado, la presión del día a día, las cuentas, la parte económica, también el cansancio, la familia, todo esto. Pero ahí es donde uno dice, el Señor nos quiere llevar cada vez a mejor y se va a glorificar en nosotros. Entonces dice, del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, nosotros tenemos que correr esta carrera con paciencia y con expectativa. Puestos los ojos en Jesús. Para nosotros es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién estamos viendo? A Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo está nuestra bendición, en Jesucristo está nuestra salvación, en Jesucristo está nuestra salud, en Jesucristo está nuestra prosperidad, en Jesucristo está el propósito de nuestra vida, ahí está, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros vamos a tener contradicción incluso de nosotros mismos. Vamos a tener luchas, dificultades, ¿sí? Pero ahí es donde el Señor se puede glorificar. Mire, yo no he visto a nadie que sea paciente, que sí sirva al Señor con devoción, con amor y con compromiso, sin ver lo que tiene alrededor, que no se ha exaltado,
que no tenga la manifestación del poder de Dios en su vida, poco a poco. ¿Sí? La fidelidad. Por ejemplo, se me viene a la mente un líder que recientemente fue promovido de nuestro ministerio, y me llama mucho la atención de él, que siempre lo vi sirviendo con excelente actitud, creyendo. Muchos momentos él incluso se lo podía ver trabajando en contracorriente, con dificultades, con escasez, sin sobresalir de pronto, ¿sí? Encargándose de un grupo pequeño, de no mucha relevancia, entre comillas, aunque eso es cuestionable, porque cuando uno lo ve con fe, todo lo que Dios nos encarga es relevante, es importante para nosotros, por pequeño que sea. Sí, fielmente, siempre escuchaba yo buenos comentarios de él, de su compromiso, de su gozo, de su ánimo, en el trabajo para el Señor, en la predicación, en apacentar las ovejas, poco a poco. Y honestamente, pasaron años y con una buena actitud. Y recientemente el Señor lo promueve notoriamente, porque eso es lo que hace Dios, mis hermanos, porque eso es lo que hace el Señor. ¿Sí? Entonces uno dice, mire, y hay gente, por ejemplo, que ahora por las cuestiones de la pandemia ya no se conectan a las reuniones virtuales, ya no se conectan a las intercesiones virtuales, no se vinculan con la iglesia, dejan de atender los compromisos que ellos mismos adquirieron, porque hubo un momento que sí estaban animados y sabían o esperaban que el Señor les dé o les bendiga, o consideraban un privilegio simplemente participar, porque desde ahí ya nosotros debemos considerar un privilegio simplemente participar del propósito de Dios. Y entonces nos enteramos que hay gente que no asiste a los grupos de intercesión, sí, que tiene una actitud distante, como que se desanimaron y todo eso. Pues yo les quiero decir, en esa actitud, ahí sí se embolata lo que el Señor quiere darte. Pero si tú te mantienes firme, eres comprometido, estás ahí demostrando que te interesa la obra del Señor en tu vida, estás creyendo lo que el Señor quiere hacer, si tú logras creer eso, si tú logras mantenerte, perseverar, ¿sí?, el Señor te va a promover. Ahora, usted me dice, ¿pero qué es promoverme? Que te asigne más responsabilidad. Acuérdate que nosotros vamos a ser probados en cuanto a nuestras responsabilidades y cómo las manejamos en esta tierra, porque en el futuro, como obreros del Señor, vamos a ser galardonados o vamos a ser perjudicados, ¿sí? Entonces, el Señor le dijo a los de las minas, les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Él es el hombre noble que está en el país lejano. Nosotros tenemos a cargo sus negocios. ¿Cuáles son los negocios de Dios? La iglesia, el cuerpo de Cristo como institución encargada de predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas a la gente y expandir el reino, pero no expandirlo en el sentido en que vamos a cubrir la tierra, ¿no? Eso no va a suceder hasta que el Señor gobierne en el milenio. No, expandir significa que se incluya más gente, que a los que el Señor quiera salvar le llegue el mensaje por medio de sus obreros. Eso es lo que quiere. Ahora, y usted dice, pero yo tengo otros negocios, yo tengo familia, yo tengo actividades, pero ese es el reino de Dios. Busca primero eso y lo demás atiéndelo con responsabilidad también, siempre priorizando al Señor. Eso nunca va a reñir, siempre ahí el Señor sabe cuáles son tus deberes, cuáles son tus responsabilidades, y allí vas a tú comenzar a heredar. Porque acuérdate que todas las demás emprendimientos humanos de la tierra no tienen repercusión en lo eterno para bien. En cambio, la obra que el Señor nos dejó a nosotros es así. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo todo esto, debemos poner una mejor actitud. Una actitud que
nos sacudamos de los fluctuantes, del desánimo, del doble ánimo. Declaremos que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Si usted tiene dudas, hay momentos en nuestra vida que nosotros dudamos, no sabemos para dónde vamos, la rutina, sentimos que el Señor, pues, o que Dios no puede con nosotros. Pero nosotros debemos recordar que el Señor empezó una obra. Por eso a mí me encanta. Me gusta mucho un verso que está en Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted está desanimado, declare esto en este momento. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si usted es un redimido del Señor, una persona que en el Señor salvó, alcanzó con su palabra, se le ha revelado, ¿sí? Usted es obra de las manos del Señor. Pero es que me están dejando, mi familia me abandona una cosa, mi esposa no me entiende o no comulga, o mi esposo no me entiende. Mis hijos se han apartado, puede ser. Antes íbamos juntos, ahora ya no. ¿Sí? Ahora lo de la pandemia, se me han reducido los ingresos. Bueno, una cosa a la otra. Cree, el Señor cumplirá su propósito en ti. Él está por encima de lo que a ti y a mí nos limita. ¿Sí? Creamos que el Señor puede. Así estamos agradándolo al Señor. ¿Sí? Así estamos agradándolo. Ahora, de Caleb hay mucho que aprender, lógicamente, pero bueno, eso, para eso está la Escritura, para que profundicemos en ella y podamos tener cada día más y más comprensión de lo que el Señor espera y de lo que el Señor promueve y lo que el Señor exalta. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre eterno, reconociendo tu poder, tu autoridad, tu majestad, Señor. Creemos, Señor, que tú nos has sacado de la esclavitud de Egipto. Has hecho resplandecer tu rostro sobre nosotros. Nosotros somos obra de tus manos, Señor. Sí somos débiles. Sí somos un pueblo pequeño, un pueblo que no era fuerte, un pueblo que era vulnerable, Señor. Pero tú tuviste la misericordia de alcanzarnos por medio de tu mensaje. Y lo creímos, muchos lo hemos creído. El camino es extenuante a veces, el camino es lento, surgen contratiempos, nuestra disciplina se pone a prueba, a veces olvidamos lo que tú has dicho, a veces olvidamos lo que tú puedes hacer, Señor. Pero hoy, Señor, volvemos a creer, porque nosotros no somos pueblo tuyo, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú te puedes glorificar en medio de nosotros, puedes mostrarte. Somos obra de tus manos, somos pequeños, sí, pero somos obra de tus manos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, haciéndonos avanzar, sobresalir, por tus bendiciones, por todo aquello con lo cual te has propuesto y has planeado bendecirnos y que de pronto no hemos comprendido. El mundo no es mejor para nosotros, Señor. Hoy te pedimos que nos sostengas y que nos des el vigor, la fuerza, que podamos creer, Señor, que contigo vamos a heredar. Gracias, Padre eterno. Te reconocemos tu poder, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de tus hijos que están en dificultades, que está pasándola mal. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Gracias, Señor. Hoy reconocemos tu poder, Señor. Hoy, Señor, decimos como Caleb, si Jehová se agradare de nosotros. Y recuerda esto, el Señor siempre tendrá cosas de nosotros que le desagradan, pero si tú le crees, le agradas.
cuando creemos en su propósito, cuando creemos en su palabra. A veces es perseverar creyendo su palabra. Muchas veces no sabemos para dónde vamos, pero es creer su palabra y esperar, creer su palabra. Ahí le estás agradando al Señor. Cuando te reconoces pequeño, débil, también le agradas. Pero que ese reconocimiento no sea una declaración de minusvalía. El Señor te va a dar la fuerza para hacer las cosas. Emprende lo que el Señor te ha dicho. Retoma lo que has abandonado y que el Señor te había dicho que hicieras. Retómalo. Continúa, esfuérzate por avanzar. El Señor sabe qué capacidad has dado y qué no, pero el Señor también sabe que si tú le crees, puede usar esos esfuerzos que cada uno de nosotros hacemos para lograr avances en su reino. Retoma el servicio, retoma los privilegios que el Señor te ha dado. Gracias, Señor. Ministra a tu pueblo. Fluye, Señor, con tu luz y con tu verdad. Cada uno de tus hijos que ha creído tu palabra, que sean recibiendo esa fortaleza, ese vigor, bendito Padre del cielo, porque ninguno de nosotros ha resistido hasta la sangre. Sí hemos tenido que resistir, pero no hasta la sangre, ni siquiera contra nuestra integridad física. Creer en ti. Las convicciones, Señor, se ponen a prueba en el tiempo, Padre eterno. Gracias. Hoy sabemos que contigo podemos, Señor, y que tú cumplirás tu propósito en nosotros. El rey David decía: con mi Dios asaltaré ejércitos, con mi Dios derribaré muros. El Señor de tu lado va a hacer la diferencia. No vayas en pos de la gente que se aparta del Señor. Ve en pos del Dios que se te reveló, que te llamó. Ve en pos de sus promesas, de su palabra. Resiste todo pensamiento de incredulidad y cree en el Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Te reconocemos a ti, Padre eterno. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Ahora, Padre eterno, permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.